Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 19 al 28. Vamos a hacerlo de manera alternada para que todos tengan la oportunidad de leer sus Biblias. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan era o estaba bautizando. Amén. Póngase cómodo, tenga la bondad. Como ya todos sabemos, y aquí atrás está el tema general, ¿cierto? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo he tomado como subtema para el día de hoy: ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y a quiénes bautiza? Amén. Y lo digo porque es posible que haya uno que esté confundido en cuanto a quién es el que bautiza, o está confundido por qué tiene que recibir el Espíritu Santo, por qué no lo ha recibido. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero que a través de la Escritura veamos quién es el que bautiza y a quiénes bautiza. Amén. Amén. En esta declaración de el profeta Juan el Bautista, encontramos que él es el que inicia el propósito de Dios para dar, oiga esto, para dar inicio a la dispensación del Espíritu Santo. Pero también es Juan quien inicia el cumplimiento de la profecía del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, donde Dios promete que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así que en este pasaje y en este ministerio de este hombre se cumple o inicia el cumplimiento más de una profecía. Además de eso, con el ministerio de Juan inicia la promesa del Señor de que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Según Jeremías capítulo 31, un nuevo pacto donde nadie necesitaría que otro le diga: conoce a Dios, conoce a tu Dios, porque Dios mismo tratará con ellos.
Amén. Y dice que escribirá en el corazón de cada uno sus palabras, sus mandamientos. Amén. Aquí con este ministerio también inicia esa gran profecía, esa promesa de Dios para con Israel. Recuerde que la promesa de Isaías es que él enviaría a alguien que prepararía el camino de él, que trataría con el pueblo para enderezar los corazones. Amén. Para poner en orden las cosas, para que lo torcido se enderece, lo áspero se haga suave. Gloria al Señor. Todo esto comienza aquí, gloria al Señor, con el ministerio de Juan. Así que en los 4 evangelios, él es quien inicia, aunque no inician los evangelios necesariamente con él, pero él es el que inicia esta nueva temporada. Amén. Es más, este es el inicio de los últimos días, y este también es el inicio de la preparación del pueblo antes que venga el día de Jehová. Amén. Día en que Él hará arder a los impíos. Gloria al Señor. Así que estamos delante de un ministerio grande, importante y decisivo para la historia de Israel y de la humanidad. Así que él viene y comienza su ministerio, y la inquietud de muchos es primero saber quién era él. Pero dése cuenta usted que él reconoce que no es Elías, porque una de las profecías habla de que él enviaría a Elías. En Malaquías capítulo 4, el verso final dice: enviaré a Elías delante de mí. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que él está aquí, y la Biblia lo identifica a él, a Juan, como el más grande entre los nacidos de los hombres. Pero él dice: yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy quien vino a preparar el camino. Aleluya, como dijo el profeta Isaías. Pero después dice él que este que venía detrás de él era primero que él, valga la redundancia, aleluya, es primero que yo, y yo no soy digno de amarrar los calzados en sus pies o las sandalias. Alabanzas al Señor. Y dice de él, vamos a leer el verso número 31 de ese capítulo 1 de Juan, y le dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Así que Jesús
es el que bautiza con el Espíritu Santo. El ministerio de Jesús no solo es el de venir a morir como cordero, expiar el pecado de la humanidad, como lo identificó él en el verso 29, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que el ministerio de Cristo consistía o consiste en bautizar con el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo es Jehová de los ejércitos, el que dijo por boca del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. No son los ministros los que bautizan con el Espíritu Santo. No es la iglesia la que bautiza con el Espíritu Santo. Es el mismo Señor, aleluya, el que cumple la promesa, aleluya, hecha al pueblo de Israel, y también con el propósito de alcanzar a toda la humanidad: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa, que no fue dada para los tiempos del ayer, no, esa promesa está vigente porque hace parte del ministerio de Cristo. Amén. Y mientras el ministerio de Cristo esté en pie, es necesario que se cumpla que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús es el Señor. No es una segunda persona de la divinidad. No es el Hijo enviado en ese sentido literal de que Él tiene una filiación con Dios de Hijo. El título de Hijo es apenas un título que Él recibe en todo ese trabajo de restauración de la raza humana. Él fue llamado Hijo de Dios. Amén, porque así lo dispuso Él mismo. Cuando el ángel le dio el mensaje a María del propósito de Dios a través de ella, le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que es un título, mas no es una afiliación. Él se manifestó en carne, gloria al Señor. Él se manifestó en carne, y Él, como Dios que es sobre todas las cosas, vino a cumplir su propósito, a bautizar con el Espíritu Santo a toda carne. Pero allí comienza el interrogante: a toda carne. Y usted dirá: bueno, yo no le he recibido. Y se cree que toda carne incluye a todos los hombres. Claro que el propósito de Dios es a todos los hombres, pero hay una condición: a todos los que creyeren. Amén. A todos los que creyeren. No es a todos los hombres porque sean hombres, porque pertenezcan a Israel o porque pertenezcan a la iglesia. No, es a los que creyeren en su nombre. La Biblia, a medida que la profecía se va cumpliendo, encontramos que los requisitos se van como que restringiendo. Primero habla en forma amplia a todos los hombres, pero después hay una observación sobre quienes se derramará el Espíritu. Amén. Sobre quienes y por qué, gloria al Señor.
Así que la palabra de Dios nos dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, no se derramó sobre toda la población de Israel. A pesar de que había una gran multitud allí, estaban celebrando el día de Pentecostés, que de ahí recibe, o Pentecostés, que de ahí recibe ese movimiento, nombre. Ellos estaban allí buscando, pero se derramó sobre 120 personas aproximadamente que estaban allí reunidas. Y esas personas ya habían pasado por un proceso. Ya le habían creído a Jesús. Ya habían estado con Él. Ya se habían bautizado. Ya habían sido instruidos por Él. Y Él les dijo: no se muevan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Y fue sobre esos 120. No fue sobre toda carne que estaba allí celebrando Pentecostés. Fue sobre los que habían recibido a Jesús como su Salvador y estaban con Él. Alabanzas al Señor. Es más, estaban sujetos a lo que Él les había dicho: no se muevan hasta que no sean llenos de poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Así que para ser lleno se necesita haber creído en Jesús, haber tenido comunión con Jesús y estar esperando en Él la promesa. Aleluya. Es necesario recibirle, es necesario creerle, pero creer no nos hace salvo enseguida, como se ha querido resumir en los últimos tiempos, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ciertamente la Biblia lo dice en términos generales, como se anunció la promesa de derramar el Espíritu sobre toda carne sin hacer claridad en el momento. De igual manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se anuncia de una manera general, pero una vez la persona se acerca porque cree y quiere ser salva, entonces se le lee el resto de la cartilla. Se le da a conocer lo que necesita hacer para poder ser bautizado y para poder tener derecho a la salvación. Una vez lleno de poder de lo alto, los primeros discípulos, los que iban en sí a anunciar el Evangelio, la buena noticia de parte de Dios, que Él tenía propósitos con Israel, que Él tenía propósitos con el resto de la humanidad. Entonces encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que el apóstol Pedro, cuando ve que ese derramamiento, ese cumplimiento parcial de la promesa de derramar de su espíritu sobre aquel grupo, entonces les explica la profecía. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a extender y a explicar a qué se refiere cuando dice a toda carne, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Pero en el verso 21 termina diciendo: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Así que había que invocar el nombre.
Había que invocar, o hay que invocar el nombre para tener derecho a esa promesa. Gloria al Señor. ¿Y dónde se invoca el nombre para salvación? En las aguas del bautismo. Amén. En las aguas del bautismo nos invocan el nombre para perdón de pecado. No es bautismo en agua de cualquier manera. No es bautismo en agua en los títulos que Él ha usado para desarrollar la obra redentora. Es en el nombre de Jesús, gloria al Señor, cuando se invoca o se bautiza a la persona para perdón de sus pecados. Y Pedro lo resume en el verso 38 cuando dice: cuando ya el personal ha entendido la explicación de la profecía, entonces le preguntan, verso 37, ¿qué haremos? Pedro le responde: arrepentíos. Primer paso. Arrepentirse es reconocer nuestra condición de pecador delante de Dios. Es reconocer nuestros errores. Es reconocer que andamos equivocados y que debemos volvernos a Él. Arrepentíos después de reconocer, después de estar consciente de la condición de pecador y de no querer seguir en esa condición, entonces bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Entonces es para los que se arrepienten, para los que aceptan su condición y buscan la salvación en Dios. Y viene sobre ellos o sobre él el derramamiento o el cumplimiento del propósito de Dios de llenar a todo el que creyere. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado implica arrepentirse, implica ser lleno del Espíritu Santo, implica entender que solo Él puede darlo, que no lo recibimos de alguien o de cualquier manera, sino por su gracia y de parte de Él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo a los que han creído, a los que se han arrepentido. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Entonces, cuando la experiencia comienza a hacerse realidad en los grupos que van creyendo, encontramos que en el capítulo 4, allí hay un grupo que se reúne a orar, se reúne a clamar, porque las amenazas comienzan a tratar de amedrantarlos, pero se reúnen e invocan al Señor. Oran, aleluya, claman al Señor, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nuevamente se derrama sobre ellos, gloria al Señor, llenándolos de valor, llenándolos de valentía, gloria al Señor, para no obedecer lo que estaban tratando de inculcarles, que no debían predicar, que no debían anunciar que en Cristo había perdón de pecado, gloria al Señor, que en ese nombre es necesario recibir la bendición de la salvación y el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, este Jesús, allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los líderes religiosos de la época, y Él ha venido a ser cabeza principal del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Así que toda carne
es todos los que hayan recibido a Jesús como su Salvador y hayan invocado su nombre para salvación. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Es un deber del cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Es un derecho del cristiano ser lleno del Espíritu Santo, porque es lo que Dios ha establecido. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne que haya creído, que haya recibido el Evangelio, que haya entendido su condición. La Biblia, entonces, las epístolas, exactamente las epístolas, fueron escritas a gente llena del Espíritu Santo. Por esa razón usted encuentra declaraciones como que ya recibiste el Espíritu cuando creíste. Pero no están sentando una doctrina que el día que crees en Jesús recibes el Espíritu Santo porque Él es Dios, porque Él es el Espíritu Santo. No están declarando eso. Son situaciones particulares que se dieron. La carta a los Efesios es donde el apóstol dice: y vosotros recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Pero no está diciéndole a la iglesia y a las iglesias que todos los que creyeron ya fueron llenos del Espíritu Santo porque recibieron a Jesús y no necesitan el bautismo. No, Él les está recordando que la primera experiencia que ellos tuvieron cuando creyeron por la manifestación poderosa de Dios en sus vidas, ese día recibieron el Espíritu Santo. Usted lo puede leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Allí nace la iglesia en Éfeso. Y cuando él le escribe la carta a los Efesios, es porque hay ciertas enseñanzas que se quieren colar en la iglesia, y él les recuerda que ellos cuando creyeron, es decir, cuando inició la iglesia en Éfeso, recibieron el Espíritu Santo. Es más, me llama la atención de que allí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando la iglesia inicia allá en Éfeso, la primera pregunta que Pablo les hace precisamente es que si ellos recibieron el Espíritu Santo. Y la respuesta fue: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo le pregunta: entonces pues, ¿en qué creyeron ustedes? Y ellos le explican que ellos eran discípulos, pero de Juan. Y entonces él les explica: bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en Jesús, el que venía después de él. Cuando Pablo les explica, entonces ellos caen en la cuenta y reciben a Jesús. Cuando reciben a Jesús, entonces Pablo ora por ellos, alabanzas al Señor. Y dice que mientras Pablo oraba por ellos, el Espíritu se derrama sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lenguas también. Cuando Pablo escribe la carta a ellos para hacer algunas recomendaciones, para animarlos a seguir en la unidad del Espíritu, entonces antes le menciona: ustedes recibieron el Espíritu Santo, ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron. Así que es un caso particular, pero no es una doctrina para que todas las iglesias de todos los tiempos, ya cuando hayan creído, el creyente reciba al Señor Jesús, ya recibió el Espíritu Santo. No, Señor. La Biblia nos enseña que la vida cristiana
la Biblia nos enseña que la vida cristiana tiene un proceso. No es de un día para otro. Así como la vida natural, usted es engendrado, tiene su periodo de gestación, usted nace y va cumpliendo un desarrollo. Así es la vida cristiana. Somos engendrados por la palabra y claro, por el Espíritu, porque cada vez que se predica el Evangelio, a través de la predicación, el Espíritu Santo está haciendo su obra redentora. Y usted es engendrado por la palabra, porque usted, a través de la palabra y por obra del Espíritu Santo, digámoslo así, su entendimiento es abierto. Y usted comienza a gestar una nueva persona en Cristo, una nueva criatura en Cristo. Y comienza usted a reconocer sus pecados y el deseo de cambiar. Y luego usted decide bautizarse, gloria al Señor. Todo eso es un proceso. Pero para que usted llegue al desarrollo de un ser cabal, hablando así, como cristiano, necesita crecer, desarrollarse, gloria al Señor, y necesariamente recibir el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos permite entender la palabra. La palabra está escrita, inspirada por el Espíritu, y nadie puede interpretarla sino el mismo Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la Escritura. No podemos entender las razones que Dios ha puesto en su sola potestad. Pero el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos da sabiduría. Y luego dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: pero hablamos sabiduría, no la sabiduría de este siglo, la de los príncipes de este siglo, la cual Dios ha enloquecido, la cual Dios ha puesto en telas de duda, porque dice: Dios ha enloquecido la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este tiempo? Dios ha enloquecido la sabiduría humana, pero hablamos sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría que da el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos ha revelado los secretos de Dios, porque las cosas de Él, aleluya, que Él nos ha revelado, nos han sido mostradas a nosotros. Nos las reveló Él por el Espíritu. Entonces un creyente sin el Espíritu Santo no tiene desarrollo. Para poder crecer espiritualmente es necesario recibir el Espíritu Santo. Para poder entender los misterios de Dios es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. Esto no es matemática que cuando usted la aprendió ya 3 por 3 da 9 y se acabó. No, señor. Esto no es geografía. Esto es sabiduría de lo alto. Lo que Dios tiene escondido en lo más secreto de su vida para revelarla a los hombres, usted puede llegarlo a conocer por el bautismo del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Cuando Él escribe a los Gálatas y les pregunta: oh Gálatas insensato, después de quién os enseñó a ser rebeldes, quién os enseñó a volver atrás. Y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu por las obras? Y la respuesta: no. El Espíritu se recibe por la fe.
Aleluya. ¿Quién os enseñó? ¿Por qué están hablando de un evangelio diferente? No hay otro evangelio. El evangelio que yo predico, dice el apóstol, no lo recibí de hombres, sino que me fue revelado por el mismo Dios. Alabanzas a su nombre, alabanzas a Jesús. El evangelio es poder de Dios para salvación, y solo podemos entenderlo, solo podemos aprovecharlo si dejamos que el evangelio se desarrolle en nosotros. El Espíritu se recibe porque es un proceso establecido por Dios. Son etapas de ese desarrollo de la vida de un cristiano. Usted conoce a Cristo como Salvador, pero tiene que conocerlo como el que lo bautiza con el Espíritu Santo. Tiene que conocerlo como el Dios verdadero. Tiene que conocerlo como el único Dios y la vida eterna. Es necesario, porque para ser salvo se necesita conocer a Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a su enviado, a su Hijo Jesús. Amén. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que recibir el Espíritu es imprescindible. Recibir el Espíritu es necesario para poder conocer a Dios, para poder entender a Dios, para conocer las razones que Él ha puesto en su sabiduría, porque en la sabiduría de Él le agradó salvar a los hombres, no por la sabiduría de los hombres, sino por la locura de la predicación de la palabra, y una predicación ungida, una predicación inspirada por el Espíritu de Dios y respaldada por Él, da nueva criatura para la gloria de Él. Así que yo le invito a que esté de pie y vamos a orar para que Él haga cumplida la palabra, haga cumplido su propósito en su vida. Hoy tú puedes recibir el Espíritu Santo. Claro que eso es potestad de Él, no depende de mí. Depende de que usted venga y Él logre captar que usted está en condiciones o llena los requisitos para ser lleno en Él, porque es sobre los que Él, amén, ha escogido, ha llamado, han recibido, y sobre los que aman la palabra. Yo voy a orar para que Dios haga lo que tenga que hacer. Si tú no lo has recibido, hoy puede ser el día, o por lo menos hoy das un peldaño más hacia arriba para que lo recibas. Pero no te desanimes, para ti también es la promesa, porque el Señor dijo que Él derramaría de su Espíritu, amén, primero sobre toda carne, pero estando presente dijo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él. Así que si usted cree, usted es un buen candidato para recibir el Espíritu Santo. Yo quiero orar por los que no lo han recibido y dar gracias por los que recibieron ya el Espíritu Santo. Quienes no lo han recibido, venga y dígale aquí al Señor, Señor, yo no lo he recibido. Hable con Él y yo estoy seguro que Él puede hacer hoy cumplido su propósito en usted. Y si no lo cumple, no te desanimes, que el propósito es hacerlo, y te llamó para llenarte, para salvarte. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor.